Hola, muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga, Dios les guarde, Dios siga bendiciendo a cada uno de nosotros, a cada uno de los integrantes, a cada persona que se dispone a escuchar, a abrir su corazón, a abrir su mente para prestar atención en aquellas personas que quieren dedicar un momento y dejarse usar por el Señor para dar una palabra que nos ayude a entender un poco más. Yo en estos momentos me encuentro viajando desde Miami a la ciudad de Naples, acá en el estado de Florida. Desde que me vine de Venezuela, estoy residenciado acá en una ciudad o un pueblo. Para mí es un pueblo muy ordenado, pero ellos prefieren llamarle ciudad de Naples, y así debe ser porque fueron ellos los primeros en llegar acá en estos lugares. Cuando son las 2:11 de la tarde, me encuentro en la 75, es como decirle la Panamericana para nosotros allá en Venezuela. A ver si se logra ver. Una es un poco dinámica, hay mucho bosque, se ven algunos animales, más que todo cocodrilos y esto. Escuchando algo de música, de verdad me viene a la mente tantas cosas. Estaba terminando de volver a escuchar un libro de la Biblia. Aprovecho de cuando tengo tiempo así o una trayectoria en el cual me pueda mover a distancia, trato de aprovecharlo y escuchar un libro de la Biblia a través de audio, y así ir conociendo el contexto histórico que nos enseña la Biblia de cada historia de los ilustres antiguos que tuvimos del pueblo de Israel, ¿verdad? Y escuchando música, y se me viene algo así a la mente, donde siempre está la pregunta, ok, he escuchado mucho mensaje, he escuchado mucha prédica de parte de nuestros líderes, de parte de nuestro pastor, de parte de nuestros miembros de la iglesia, ancianos, aquellos que llevan la consejería, aquellos que llevan el ministerio de jóvenes. Hemos escuchado muy buena palabra, hemos escuchado muy buen mensaje, pero mi pregunta va a este punto: para aquellos que todavía no hemos encontrado cómo arrancar, cómo comenzar a practicar la palabra de Dios, cómo comenzar a practicar la voluntad de Dios. Hermanos, voy a hablar desde mi propia experiencia, lo que Dios me ha permitido vivir en mi vida, desde aquel momento en el cual Él llegó, representándose de una manera tan natural que yo no fui capaz de darme cuenta. Yo no fui capaz de palpar, de darme cuenta que era Él, que, como dice una de las canciones por allí muy populares, que Él, hiriendo mi corazón, me hacía acercarme a Él, hiriendo mi manera de pensar, mi manera humana de pensar y de equilibrar las cosas. Él me acercaba a Él, hacía que yo me acercase a Él, porque Él siempre está allí dispuesto. Hermano, caigo en cuenta, oye, ok, habían sesgos, habían cosas que yo tenía que aplazar, radicalmente tenía que cortar con ellas, porque si las seguía haciendo, aún en este camino, como lo dijo mi hermano José Briceño, el líder del grupo, esta mañana, ayúdanos a caminar en este tránsito pecaminoso, este tránsito de maldad, este tránsito de mentira, de engaños, de lujuria, este tránsito lleno de pecado. Y como ya muy bien sabemos, el pecado significa apartarse, errar de un punto en el cual no puedes fallar, pues. Amén. Y retomando la historia, cuando Él llegó a mi vida, yo comencé a desechar automáticamente y radicalmente todo aquello que me alejara de su propósito, todo aquello que me alejara de la ley. Pablo en una de sus cartas expresa y dice que la ley es grandiosa,
es milagrosa, es vida. Y más adelante expresa, pero por la ley fuimos muertos y condenados al pecado. Y hace una pregunta retórica con respuesta y dice, estoy diciendo yo que la ley es mala y aún así aceptándola como ley milagrosa de parte de Dios. Y sé que suena confuso, pero estoy tratando de explicar que, como lo dice Pablo, de ninguna manera, porque la ley me demostró a mí como buena tutora, como buena maestra, mi posición en el pecado, mi posición en el tiempo y espacio, para yo darme cuenta qué tan torcido estaba yo. Ahora, con el conocimiento de la ley, yo voy al punto del amor a través de Cristo para yo entender que no es por mis propias fuerzas, no es por las acciones, no es porque yo intente ser salvado a través de mis medios, sino por gracia. Y de la misma manera, por gracia y misericordia de Dios, bondad y todas esas virtudes que solamente Dios las puede dar, las puede ofrecer, porque Él es digno de toda adoración. Él es digno de ser exaltado, porque qué tan gloriosa manifestación de amor hizo a través de su Hijo amado, dejándolo sacrificar en la cruz del Calvario, en la montaña del Gólgota, ¿verdad? No hay, esa expresión de amor no fue escrita, como lo dice mi pastor, no fue escrita por un pintor, no fue dicha por un poeta, no fue dicha por un romántico de la época, fue escrita y fue dicha por ese Dios que nos ha amado desde el principio, el entonces y hasta el fin de los tiempos. Amén. Sé que me he desviado del tema, pero yo comencé y hago esta introducción como para tener una base. No he estudiado la teología y digamos que no sé estructurar un tema para llevarlo con una secuencia exacta, y por ello termino desviándome un poco. Pero volviendo al tema con esa misma línea de pensamiento que acabo de dar, me dio a entender a mí que yo tenía que apartarme totalmente de aquellos pasos inconclusos, inconstantes que yo venía dando en mi vida. Yo tenía que comenzar a trabajar primeramente en mí, aceptando toda culpa o mal sesgo, malas costumbres que yo traía. Comencé quitando, así como ese ejemplo que hemos escuchado por allí de la cebolla, comencé a quitar capas y capas y capas de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo, de mi mirada, de mis extremidades, de aquello que yo había dejado encarnar en mi ser, en mi esencia, en mi espíritu, en mi alma. Llega Dios, llega Cristo, lo conozco como ese amigo fiel, ese amigo que lo perdona, porque dice su palabra que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es por ello que ahí comienza la transformación de dejar morir a ese viejo hombre que luchaba con sus propias fuerzas y ponía excusas sobre excusas sobre excusas, y comenzar a escuchar la voz de Dios. Ahora viene el paso, uno de los tantos pasos. ¿Cómo escucho yo la voz de Dios? ¿Cómo dejo que Él comience a trabajar conmigo? Hermano, hay muchos testimonios, pero yo prefiero valerme del mío. Cuando yo comencé a perderlo todo, yo dije, no, yo tengo que ceder. Lo que yo vengo haciendo nunca culmina bien, nunca termina en éxito, todo termina en fracaso. Y dije a mí mismo, primeramente, sin saber lo que estaba haciendo, sin saber el compromiso en el cual me estaba embarcando, sin saber el pacto que estaba haciendo, clamé. Me acordé de mi mamá, me acordé de mis tías, de mis tíos, me acordé de mis familiares, me acordé de mis primos, me acordé de mi papá.
Y a pesar de que mi papá, habiendo sido y siendo, digamos así, para ponerlo en un punto claro y no presumir que ahora es bueno, pero solamente Dios sabe quién de nosotros es realmente bueno, y se lo dejamos a Él, porque para Él es toda justicia y toda verdad. Pero yendo a él, a mi papá físico, a Luis Cacique, yo le pregunto: papá, yo vengo cometiendo estas cosas, vengo haciendo estas cosas, y todo ha terminado así. Dame un consejo, ¿qué debo hacer? Y como ese Padre que Jesús ilustra, a nuestro Padre eterno y celestial, ese Padre físico de alguna manera optó por darme el mejor consejo que yo podía recibir en ese momento caótico, en ese momento catastrófico en el cual yo estaba viviendo. Ese Padre físico, mi papá Luis Cacique, me dio el mejor consejo y me dijo estas palabras: hijo mío, has hecho todo mal, me dijo, has hecho totalmente todo mal. Ve con la persona a la cual le has fallado y pídele perdón. Humíllate para que puedas recibir ese perdón que tú anhelas en estos momentos. Agregó otras palabras tal vez un poco ofensivas y obscenas, y de cierto modo a veces he llegado a conclusiones que una verdad, para confirmarla, no importa si la llegas a decir con palabras obscenas, porque tal vez ellas ayuden a confirmar que lo que se te está diciendo de una manera exigente, de una manera que no puede ser distinta. Tiene que dar ese resultado exacto. Siguiendo con el tema, yo acepté eso en mi corazón, a pesar de que mi carne, lo que yo creía, no quería. No quería por nada del mundo, quería yo disculparme con esa persona. Pero algo en mí me decía: hazlo y verás la diferencia, porque sé que lo que quieres hacer va a terminar resultando como lo vienes haciendo. Va a terminar resultando como lo vienes haciendo. Allí hay una esencia, allá hay una perla que nosotros tenemos que ponerla en práctica. Yo necesito comenzar a practicar lo bueno. Yo necesito cambiar mi estatus social, mi estatus económico, mi estatus presencial, personal, hasta la manera de la cual yo voy a hablar. Yo voy y comienzo a practicar todo lo opuesto a lo cual yo me venía comportando. Dejé el alcohol, dejé los vicios, dejé los malos comportamientos, dejé las groserías, dejé las mentiras. Me aparté de toda mala conducta y expresión corporal, las cuales me llevaban a la corrupción, las cuales me llevaban a entender el mundo de una manera más estrafalaria, de una manera que no podía dar buenos frutos. Ahora, entendiendo un poco bíblicamente, el lenguaje bíblico, encuentro que para alcanzar y subir de nivel yo tengo que entrar en un estado de oración, en un estado de ayuno, en un estado de lectura de la palabra, para entender el contexto histórico en el cual Dios habla a su creación más preciada, el cual es la humanidad, y ver el comportamiento y el cambio que viene dándose a medida que el hombre viene obedeciendo. ¡Pum! Otra perla que nos revela la Biblia a través del Espíritu y oración es la obediencia. Es algo que debemos abrazar, es algo que debemos tomar de la mano, y siempre que vayamos a cumplir algo, poner la obediencia en marcha, poner la obediencia en acción, porque ella es la que nos va a demostrar también otras virtudes que comenzamos a desarrollar como buenos cristianos. Optar por aprender un oficio, optar por aprender
hacer un trabajo nuevo, si el trabajo que estamos haciendo ya deja de ser remunerado, deja de ser pago para poder nosotros sustentar nuestra familia, nuestra propia persona, tenemos que comenzar a caminar por fe y acción, cumpliendo la promesa que Dios le dio a Josué. Levántate, sé fuerte, sé valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. ¿Verdad? Tenemos que levantarnos, tenemos que poner en práctica aquella voluntad, aquella fuerza, aquella convicción que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios, ha sembrado en nuestros corazones. Y accionar, porque también dice en una de las cartas que recordemos que la fe sin obra es muerta, que la fe sin acción es muerta. Amén. Esto es algo complejo de explicar, es algo que se tiene que estar estudiando, se tiene que estar poniéndose en práctica, porque es la única manera que debemos hacer para entender a manos llenas cómo poder recibir y poner en práctica la voluntad de Dios, y consecuentemente recibir todas esas promesas, meter la mano en su bolsillo, como ese padre que cuando éramos niños recordamos que llegaba nuestro padre, nos abrazaba, nos mimaba, nos apachachaba, y nosotros como niños inocentes, sin saber en su totalidad hasta dónde nuestros padres nos podían contemplar, metíamos la mano en su bolsillo y él permitía que metiéramos la mano en su bolsillo. De alguna manera esto ilustra cómo Dios también nos recibe. Tenemos la parábola del hijo pródigo, donde dice que aún no se había ni bañado el hijo, había llegado de la porqueriza y le dice: Padre, perdóname porque he pecado contra ti y contra el cielo, y no merezco ser llamado tu hijo. Y dice las escrituras que aún así salió corriendo a su encuentro y lo abrazó. Entonces, de la misma manera, Dios permite que cuando nosotros llegamos a Él, nos permite meter la mano dentro de su bolsillo y comenzar a reclamar promesas, habiendo cumplido con un tiempo de obediencia, habiendo cumplido con un tiempo de crecimiento, habiendo cumplido con un tiempo de estudio y de comprensión, para que nosotros, como buenos cristianos, maduremos y entremos a este reino siendo reyes y sacerdotes, porque así nos constituyó nuestro amado Jesucristo. Amén. Hermano, espero que esta parte no los congestione más, sino que los ayude a entender un poco más. Hay cosas más íntimas que me gustaría compartir. Yo estoy dispuesto a compartir, porque quiero que cada uno deje de estar fantaseando en una religiosidad y entre en lo que de verdad importa, una relación íntima con Jesucristo, conociéndolo a Él para que Él nos revele el Espíritu Santo como primer amigo, y comenzar a accionar, comenzar a recibir dirección divina que viene de Él. Exactamente viene de Él. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que Jesús, aquel que comenzó la obra, la va a perfeccionar hasta el día de Él. Amén. Dios los bendiga, Dios les guarde. Bendiciones, hermanos. Para adelante, seguimos ahí adorando.